Cuando te sientes herido por lo que alguien dijo, cuando una crítica te enciende por dentro, o cuando una ofensa, aunque pequeña, te quita la paz mental durante horas, estás entregando tu poder. Y es aquí donde entra la filosofía estoica, no como un escudo de frialdad, sino como una vía para recuperar el control, porque el enojo no es provocado por las personas, sino por tus pensamientos sobre esas personas. Este video es un mapa para que dejes de reaccionar impulsivamente y empieces a responder con sabiduría. Y si alguna vez sentiste que eras un volcán emocional al borde de estallar, prepárate. Estás a punto de descubrir cómo nunca más perder la calma ante nadie. Imagina poder caminar por la vida sin que las palabras te hieran. Imagina escuchar una crítica injusta y responder con una serenidad que desarma. Imagina tener tanta claridad interna que ni el peor de los insultos te robe un solo minuto de paz. ¿Crees que eso es imposible? No lo es. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca lo sabían bien. Ellos nos dejaron principios que no solo sobreviven al tiempo, sino que hoy son más necesarios que nunca. En una era de redes sociales, conflictos rápidos y emociones al límite, el dominio de uno mismo ya no es una virtud opcional, es una necesidad urgente. Este video no es una charla motivacional con frases bonitas, es una guía práctica y directa con 15 lecciones estoicas que, si las aplicas, transformarán tu relación con los demás y contigo mismo. Vamos a explorar por qué la mayoría de las veces reaccionas con enojo, cómo el ego alimenta tus ofensas y qué técnicas concretas puedes usar para cortar de raíz el ciclo de reactividad, porque no se trata de reprimir la ira, sino de superarla. No se trata de aparentar calma, sino de encarnarla profundamente, y para hacerlo, vamos a bajar al campo de batalla real. Conversaciones difíciles, ofensas públicas, traiciones sutiles, críticas injustas, porque es fácil parecer equilibrado cuando todo va bien. Lo difícil es mantener la compostura cuando alguien te grita, cuando te subestiman, cuando te provocan. Por eso, este no es un video para sentirte bien por unos minutos. Es un entrenamiento mental para que, la próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas, simplemente no lo logre. Y aquí te hago una promesa. Al final de este video, vas a tener no solo el conocimiento, sino también el deseo genuino de nunca más regalarle tu paz a quien no la merece. Porque cuando entiendes lo que realmente puedes controlar y lo que no, dejas de pelear con fantasmas, te vuelves libre, no porque el mundo cambie, sino porque tú sí lo hiciste por dentro. Empecemos. Lección 1. No te ofende lo que sucede, sino tu interpretación de lo que sucede. Epicteto fue claro: los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Esta es la base del estoicismo emocional. Cuando alguien te dice algo hiriente, lo que te duele no son sus palabras, sino el significado que tú decides darles. Si alguien te llama inútil, eso no es más que una secuencia de sonidos. Pero si tú crees que esa persona tiene razón, o si necesitas su aprobación, entonces el dolor brota. Tu mente crea el sufrimiento, no el insulto. Esta distinción lo cambia todo, porque si tú eres quien interpreta, entonces tú puedes elegir una interpretación que no te destruya. Puedes decidir no cargar con la ofensa, puedes mirarla como lo que es, una opinión ajena, no un juicio divino. La mayoría de las personas creen que controlar las emociones es cuestión de fuerza de voluntad, pero el estoicismo dice otra cosa, es cuestión de filosofía. Cuando entiendes que lo externo no te pertenece, dejas de obsesionarte con modificarlo, y eso incluye las palabras de los demás, sus actitudes, sus gestos, incluso sus ataques. No puedes controlar lo que dicen, pero puedes controlar cómo reaccionas. ¿Y qué pasa cuando tomas esa decisión radical? Recuperas tu poder. Ya no eres una marioneta emocional movida por las opiniones ajenas, eres el dueño de tu interpretación. Y ese dominio es libertad. Ahora puede que digas, pero hay cosas que simplemente me hieren aunque yo no quiera. Y sí, todos tenemos heridas abiertas, historias pasadas, inseguridades. Por eso esta lección no es magia instantánea, es entrenamiento, es observar tus pensamientos cada vez que te sientas ofendido y hacerte la gran pregunta estoica: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, si son palabras, gestos o actitudes ajenas, entonces no lo cargues. Déjalo ir como un pájaro que pasa volando, no es tuyo, no lo atrapes. Esta práctica no significa que te vuelvas insensible.
Al contrario, significa que te vuelves más lúcido, que entiendes que estar ofendido todo el tiempo es una forma de vivir esclavo. Y tú no viniste a esta vida para ser esclavo de emociones ajenas, viniste a vivir con dignidad. Así que la próxima vez que alguien te provoque, recuerda esta primera lección. Tú tienes la llave de tu mente. Y si eliges no abrirle la puerta al veneno, el veneno no entra, porque la ofensa en realidad nunca está afuera, siempre ha estado dentro, y por eso, también, ahí mismo, puede desactivarse. Lección 2. La opinión de los demás no define tu valor. Uno de los mayores errores que cometemos y que nos lleva a vivir constantemente heridos es darle a los demás el poder de definir quiénes somos. Basta con que alguien cuestione nuestras decisiones, critique nuestro aspecto o se burle de nuestras emociones para que nuestra autoestima tiemble. Pero los estoicos nos enseñan que el valor personal no se mide por la aprobación externa. Marco Aurelio escribió: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Así que si alguien te juzga, lo que estás escuchando es su percepción, su filtro, no un decreto universal sobre tu existencia. Este cambio de perspectiva puede parecer pequeño, pero es revolucionario. Significa que cuando alguien te insulta, no está revelando algo sobre ti, sino sobre él. Sus palabras reflejan sus frustraciones, su educación, sus expectativas, su caos interno. Tú eres apenas un espejo donde proyecta sus sombras. Entonces, ¿por qué deberías tomar eso como verdad absoluta? ¿Por qué hacer de las opiniones ajenas un martillo que destruye tu autovaloración? La respuesta es simple: no deberías. Y si quieres vivir en paz, debes aprender a cerrar esa puerta. Pero aquí viene el problema. Muchos de nosotros crecimos necesitando aprobación. Nos enseñaron que valemos si agradamos, si somos amables, si no incomodamos, y esa necesidad nos convierte en prisioneros. Cada comentario negativo se convierte en una amenaza, cada mirada crítica en un posible rechazo. El estoicismo viene a romper esas cadenas. Nos recuerda que tu valor no depende de la audiencia, sino de tu integridad, de lo que haces cuando nadie te mira, de tu capacidad para mantener la calma cuando todo te invita al caos. Entonces, ¿cómo se aplica esta lección en la práctica? Empieza por observar cada vez que sientas que una crítica te lastima. Pregúntate, ¿esto define quién soy? ¿O es solo una opinión pasajera? Recuerda que hasta los grandes sabios fueron criticados. Sócrates fue condenado por corromper a la juventud, cuando en realidad los estaba despertando. Jesús fue crucificado. Gandhi fue encarcelado. Los verdaderos transformadores del mundo nunca fueron comprendidos por todos. ¿Y tú quieres que lo sean contigo? Lo más poderoso de esta lección es que libera, porque si tú decides que tu valor es interno, entonces ninguna palabra puede arrebatártelo. Te vuelves invulnerable al juicio superficial, no porque no sientas, sino porque has elegido no vivir suplicando validación. Has elegido el respeto propio por encima del aplauso ajeno. Y eso, en un mundo obsesionado con la imagen, es una forma profunda de revolución. Lección 3. El insulto solo hiere si tú lo permites. Imagina que vas caminando por la calle y alguien te grita algo ofensivo. Tu primer impulso puede ser girarte, responder, enojarte. Pero, ¿qué pasaría si simplemente no reaccionaras? Si lo dejaras pasar como una hoja arrastrada por el viento. Esa es la esencia de esta lección estoica. El insulto solo tiene poder si tú se lo concedes. Epicteto, uno de los grandes referentes del estoicismo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Es decir, no es el insulto el que te hiere, es tu interpretación de ese insulto lo que genera la herida. Cuando alguien te insulta, lo que en realidad ocurre es que está arrojando una palabra, una frase, nada más. Es como lanzar una piedra. Tú puedes elegir atraparla con las manos, dejar que te golpee o simplemente dar un paso al costado y dejarla caer al suelo. El problema es que fuimos condicionados para responder. Desde pequeños nos enseñaron que callar ante una ofensa es debilidad, pero los estoicos piensan exactamente lo contrario. La verdadera fuerza está en la indiferencia, en la elegancia de quien no necesita rebajarse. Y eso no significa tolerar abusos ni dejar que pisoteen tus límites. Significa que tú eliges cuándo y cómo responder, no desde la herida, sino desde la razón, no desde la rabia, sino desde la dignidad. Cuando alguien te insulta, está tratando de empujarte a una guerra emocional. Si tú no entras en ese juego,
Ganaste porque mantuviste el control, porque no permitiste que una persona con tormentas internas te arrastrara a su caos. Ahora bien, esto no se logra de la noche a la mañana. Es un entrenamiento. Cada vez que te ofendas, que sientas el corazón acelerado, que las palabras hirientes se repitan en tu mente, ahí es donde se forja tu carácter. Toma una pausa. Respira, pregúntate, ¿esta persona me conoce? ¿Tiene el poder de definir mi valor? ¿Por qué debería tomarme esto como algo personal? Y la mayoría de las veces descubrirás que no, que esa crítica dice más sobre quien la emite que sobre ti, que esa ofensa es un reflejo de una historia que no te pertenece. Un ejemplo práctico. Imagina que publicas algo en redes sociales y alguien deja un comentario cruel. Puedes pasar el día entero rumiando esa frase o puedes aplicar el principio estoico y entender que eso no te toca. No eres tú, es solo ruido, un reflejo de una mente que proyecta. Ignorar no es debilidad, es dominio. Es elegir la paz por encima de la confrontación inútil. Es saber que quien domina su reacción, domina su destino. Así que la próxima vez que alguien intente ofenderte, recuerda, tú tienes el poder. El insulto solo tiene filo si tú decides tomarlo con las manos desnudas. Si en cambio lo dejas caer, si lo observas sin identificarte, descubrirás algo que cambia todo. No necesitas defender tu honor ante cada palabra, porque tu verdadero honor no está en lo que otros dicen de ti, sino en lo que tú eliges ser ante ellos. Y si estás listo para descubrir cómo fortalecer aún más ese poder interno, quédate. Lección 4. Separar tus emociones de las acciones de los demás. Uno de los errores más comunes que cometemos y que más sufrimiento nos trae es pensar que nuestras emociones son consecuencia directa de lo que otros hacen. Alguien nos ignora, nos sentimos rechazados. Alguien nos traiciona, nos sentimos destruidos. Pero los estoicos sostienen algo muy diferente y revolucionario. Nadie tiene el poder de hacerte sentir nada sin tu permiso. Las acciones de los demás son solo eso, acciones. Lo que tú sientes frente a ellas es decisión tuya. Es tu interpretación, tu filtro, tu narrativa interna lo que te hace daño o te libera. Marco Aurelio lo expresó con claridad brutal. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tienes el poder de eliminar ese juicio en cualquier momento. Este principio puede cambiar tu vida si realmente lo integras, porque te devuelve la responsabilidad emocional, no para que te culpes, sino para que te liberes. Ya no eres una marioneta emocional en manos de lo que otros hacen o dejan de hacer. Ahora tienes un espacio de poder entre el estímulo y tu respuesta. Imagina que alguien cercano te decepciona, una promesa rota, una actitud fría, una traición. El impulso natural es reaccionar, enojarte, llorar, gritar. Pero el estoico da un paso atrás y observa. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué? ¿Qué historia me estoy contando para sufrir de esta manera? Y lo más importante, ¿puedo responder de otra forma? Separar lo que ocurrió de la historia que me cuento sobre eso es clave, porque muchas veces lo que nos duele no es el hecho, sino la interpretación emocional que cargamos sobre él. Un ejemplo muy concreto: recibes un mensaje seco, sin emotividad, de alguien que quieres. La interpretación inmediata es: está molesto conmigo, ya no le importo. Pero eso no es un hecho, es solo una lectura. El hecho objetivo es: recibí un mensaje corto, punto. Todo lo demás es tu mente llenando vacíos con inseguridades. Y ahí es donde entra el estoicismo. Tú puedes decidir no alimentar esas historias. Puedes observar la emoción sin dejarte arrastrar. Puedes elegir el silencio interno en lugar de la reacción automática. Esta separación entre lo que ocurre y cómo lo interpretas es una habilidad que se entrena. No se trata de ser frío o indiferente, sino de ser lúcido, de no regalar tu paz a quien no la merece, de no permitir que el malestar ajeno gobierne tu mundo interno. Porque si cada vez que alguien actúa mal tú sufres, entonces le diste a esa persona el control remoto de tus emociones. Y eso, querido espectador, es renunciar a tu libertad interior. Cuando entiendes esto profundamente, te vuelves inmune al drama, no porque no sientas, sino porque eliges sentir desde la conciencia. Ya no reaccionas por impulso, sino que actúas desde el centro. Puedes mirar una decepción sin hundirte en ella. Puedes enfrentar la ira de otro sin dejar que contamine tu calma. Eso es poder. Eso es estoicismo práctico. No es teoría, es una herramienta de supervivencia emocional. Y si te quedas conmigo, en la próxima lección aprenderás cómo fortalecer tu mente para que incluso en medio del caos puedas seguir tomando decisiones lúcidas, porque el dominio emocional
no se trata de reprimir, sino de elegir. Y esa elección, si sabes cómo entrenarla, se convierte en tu mayor escudo contra el caos del mundo. Lección 5. No esperes que los demás actúen como tú lo harías. Una de las causas más comunes de la frustración, la decepción y la ira es esta: esperar que el otro piense como tú, actúe como tú, reaccione como tú. Esperamos reciprocidad, sensibilidad, lógica o empatía, pero desde nuestra perspectiva. Cuando alguien no responde como lo haríamos nosotros, lo sentimos como una ofensa personal, como una traición. Pero Epicteto fue muy claro: cuando alguien actúe mal, no te sorprendas. Solo recuerda que está actuando según su propia visión, no la tuya. Esta lección es dura, pero absolutamente liberadora, porque cada vez que colocas sobre los hombros de los demás la expectativa de que cumplan con tus estándares, estás abriendo la puerta al sufrimiento. El mundo no funciona según tus reglas. Las personas no fueron criadas como tú, no vivieron tus experiencias, no tienen tus valores ni tus prioridades. Entonces, ¿por qué insistes en esperar que reaccionen como tú lo harías? Esa expectativa te encadena a un estado constante de decepción. El estoico lo entiende y se libera de esa carga. Imagina que haces algo con buena intención. Ayudas, das un consejo, haces un favor, y la otra persona no lo agradece o incluso reacciona mal. El impulso emocional es ofenderse. Yo no haría eso, después de todo lo que hice por él. Pero justamente ese es el punto. Tú no lo harías. Él sí, porque no eres tú. Y ahí está el secreto. Lo que alguien hace dice mucho de él y nada de ti. Liberarte de esa comparación es empezar a entender la verdadera paz interior. Los estoicos no esperan que el mundo sea justo. Ellos se preparan para enfrentarlo con sabiduría, sabiendo que lo injusto, lo irracional y lo impredecible forman parte de la vida. Por eso, cuando alguien actúa con egoísmo, con rudeza o con ingratitud, el estoico no se altera, no porque apruebe esa conducta, sino porque la entiende como parte del mundo imperfecto que habitamos. Su energía no se gasta en lamentarse por cómo debería ser la gente, sino en responder de manera virtuosa ante lo que la gente realmente es. ¿Quieres dejar de sentirte ofendido constantemente? Entonces, suelta la necesidad de que el otro cumpla con tus guiones mentales. Suelta la ilusión de que todos sabrán cómo tratarte. La verdadera libertad emocional comienza cuando dejas de exigirle al mundo que se acomode a ti y comienzas a desarrollar fortaleza para enfrentar al mundo tal como es. Eso no te vuelve indiferente, te vuelve invencible. Un ejercicio estoico poderoso. Cada mañana al despertar, recuerda esta frase de Marco Aurelio: hoy encontraré personas entrometidas, ingratas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y groseras. Todas ellas están así porque no conocen el bien y el mal. No es pesimismo, es preparación. Cuando te preparas para lo peor, puedes recibir lo mejor sin depender de ello. Dejas de tomarlo como algo personal y ahí recuperas tu paz, porque la mayoría del dolor que sentimos no viene de lo que pasa, sino de lo que esperábamos que pasara. Al soltar esas expectativas irreales, dejamos de vivir en un eterno conflicto con la realidad. Comenzamos a vivir en aceptación lúcida, y en esa aceptación, irónicamente, encontramos la libertad. En la próxima lección veremos cómo convertir los momentos de ira en oportunidades de crecimiento, porque incluso cuando todo parece empujarte a reaccionar, tú puedes elegir evolucionar. Lección 6. Convertir la ira en combustible para tu crecimiento personal. La ira, cuando surge, se siente como fuego en la sangre. La respiración se acelera, la mandíbula se tensa y las palabras quieren salir como flechas que hieren. Pero la pregunta estoica no es ¿cómo extingo este fuego?, sino ¿cómo uso este fuego para forjar algo mejor dentro de mí? Porque, tal como el hierro se fortalece en la fragua, tu carácter puede templarse en el calor de la ira si eliges la perspectiva adecuada. Y aquí entra la sexta lección. Cada momento de rabia es una invitación a crecer. Séneca lo planteó de forma directa en su tratado de la ira. Nada se parece más a la locura que la cólera. Con esto, no buscaba que reprimiéramos el enojo, sino que lo reconociéramos como una fuerza peligrosa cuando gobierna nuestra mente. Sin embargo, también afirmaba que ningún impulso humano está ahí por accidente. Contiene información y energía. ¿Y si canalizamos esa energía en vez de dejar que nos consuma? Paso 1. Detecta la chispa. La ira no aparece de la nada. Siempre hay un disparador, una injusticia, una traición,
una falta de respeto. El estoico identifica esa chispa tan pronto como surge, observa la emoción en el cuerpo, palpitaciones, tensión y la nombra. Esto es ira. Al etiquetarla, crea distancia. Deja de ser yo estoy furioso para convertirse en estoy observando furia dentro de mí. Ese pequeño cambio de lenguaje reduce el secuestro emocional y aumenta la capacidad de respuesta racional. Paso 2. Cuestiona la historia. Tras la chispa, la mente crea un relato. No deberían tratarme así. Esto es intolerable. Tengo que responder ahora mismo. Aquí, usas la herramienta estoica del examen de impresiones. Pregúntate, ¿es objetivamente cierto lo que pienso? ¿Depende de mí cambiarlo? ¿Mi reacción me acerca a la persona que quiero ser? Si la respuesta es no, la historia se desinfla y el fuego pierde intensidad. Paso 3. Redirige la energía. La ira contiene potencia biológica, adrenalina que prepara al cuerpo para la acción. En lugar de descargarla contra otros, el estoico la canaliza hacia algo constructivo. Puede ser un ejercicio físico intenso, una caminata rápida, escribir en un diario, limpiar el espacio personal o resolver una tarea postergada. No se trata de distraerse, sino de transformar la fuerza bruta en movimiento útil. Así conviertes un posible estallido en productividad y clarificación mental. Paso 4. Extrae la lección objetiva. Una vez que la temperatura interna baja, reflexiona. ¿Qué vulnerabilidad mía quedó expuesta? ¿Qué puedo mejorar en mis límites, comunicación o expectativas? ¿Cómo evitaré que el mismo disparador me controle la próxima vez? En lugar de culpar al agresor, te enfocas en tu propio crecimiento. Esa humildad práctica es lo que los estoicos llamaban eupateia, emoción constructiva, guiada por la razón. Paso 5. Practica la compasión lúcida. Marco Aurelio aconsejaba recordar que las personas actúan mal por ignorancia de lo bueno. Si quien te irritó está perdido en su propia ceguera moral, ¿no confirma eso lo inútil de reaccionar con odio? La compasión estoica no es permisividad, es ver la debilidad ajena sin permitir que arrase tu paz. Respondes con firmeza, pero sin veneno. Implementar estos pasos no es fácil las primeras veces, pero cada ocasión en que frenas el impulso, cuestionas la historia y rediriges la energía, tu músculo de la templanza se fortalece. Con el tiempo, notarás que lo que antes detonaba explosiones ahora apenas provoca una chispa que se apaga sola, no porque hayas dejado de sentir, sino porque aprendiste a gobernar tu fuego interior. Recuerda, la ira es una maestra disfrazada de enemiga. Si la rehuyes, volverá. Si la dejas mandarte, te quemará. Pero si la escuchas y la transformas, te forjará. Y esa forja es la esencia del progreso estoico, convertir la pasión desbordada en virtud poderosa. Lección 7. El poder del silencio estoico. Dominar el arte de no responder para mantener la paz. El silencio puede ser una herramienta mucho más poderosa que cualquier palabra dicha en un momento de tensión. En medio del caos, la reacción impulsiva suele ser hablar, defenderse o incluso atacar con palabras. Sin embargo, la séptima lección del estoicismo nos enseña que el silencio estratégico no es signo de debilidad, sino de dominio interno y sabiduría práctica. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que no todo lo que se piensa necesita expresarse y que a menudo el silencio preserva la tranquilidad mejor que cualquier explicación. Cuando alguien busca provocarte o herirte con palabras, tu primera reacción puede ser sentirte atacado y querer responder para ganar o defender tu honor. Pero esa respuesta generalmente amplifica el conflicto y te roba energía emocional. El silencio, en cambio, corta la escalada. ¿Por qué el silencio estoico funciona? Primero, porque interrumpe la cadena automática de reactividad. Cuando guardas silencio, evitas caer en trampas emocionales que el otro puede estar colocando. Segundo, porque le das espacio a tu mente para calmarse y pensar con claridad antes de actuar o hablar. Y tercero, porque el silencio a menudo desconcierta a quien esperaba una reacción inmediata y contundente, restándole poder. ¿Cómo practicar el silencio con propósito? No se trata de callar por miedo o sumisión, sino de elegir conscientemente no entrar en el juego emocional. Por ejemplo, si alguien te lanza una crítica agresiva o injusta, respira profundo y mantén la boca cerrada unos segundos. Eso te permite activar la parte racional de tu cerebro y analizar si vale la pena responder y cómo hacerlo sin perder la compostura. Un ejercicio práctico
es la pausa estoica. Cada vez que sientas que vas a reaccionar con enojo o molestia, cuenta mentalmente hasta 10 o concéntrate en tu respiración durante esos segundos. En ese lapso, pregúntate, ¿esta respuesta va a ayudarme a ser mejor? ¿Va a solucionar el problema o solo alimentar el conflicto? Si la respuesta es negativa, es momento de optar por el silencio o una respuesta calmada y breve. Además, el silencio permite escuchar mejor. En un mundo donde todos quieren imponer su opinión, callar para realmente oír lo que dice el otro puede cambiar la dinámica de cualquier discusión. No solo muestras respeto, sino que también recoges información valiosa que puede ayudarte a responder con más sabiduría. Ejemplo práctico. Imagina que un compañero de trabajo te critica duramente en una reunión por un error que cometiste. En lugar de responder al instante con justificaciones o ataques, practicas la pausa estoica y guardas silencio. Luego, con voz calmada y medida, agradeces el comentario, reconoces lo que puedas mejorar y propones una solución. Esa actitud desarma a la crítica destructiva y te posiciona como una persona madura y serena. Es importante entender que el silencio estoico no es una evasión. Si el conflicto exige una respuesta, esta debe ser con claridad, respeto y sin emociones exacerbadas. Pero muchas veces el mejor acto de control emocional es simplemente no alimentar el fuego con palabras innecesarias. Con esta práctica, reduces el desgaste emocional, fortaleces tu autoestima y creas un espacio interno de paz, aun cuando el exterior parezca tormentoso. Aprender a guardar silencio, por tanto, no es renunciar, sino ganar tiempo, perspectiva y control. Así, esta séptima lección conecta directamente con las anteriores sobre manejo de la ira y autocontrol. Para mantener la calma en el caos, a veces la palabra más poderosa es aquella que no se dice. En el próximo capítulo profundizaremos en cómo la visualización negativa, una técnica central en el estoicismo, puede ayudarte a anticipar desafíos emocionales y prepararte para enfrentarlos con ecuanimidad. No te lo pierdas. Lección 8. La visualización negativa. Prepararse para lo peor para no perder el control. Una de las herramientas más poderosas y menos conocidas del estoicismo es la práctica de la visualización negativa, o premeditatio malorum. Esta técnica consiste en imaginar de forma consciente y detallada las posibles adversidades, frustraciones o pérdidas que podrían suceder. Aunque puede parecer pesimista, su objetivo real es fortalecer la mente para que, cuando ocurran dificultades, no te tomen por sorpresa ni te arrastren emocionalmente. La visualización negativa permite que la mente se acostumbre a la idea de que los contratiempos forman parte natural de la vida y que muchas cosas están fuera de nuestro control. Anticipar mentalmente esos escenarios nos ayuda a aceptar con mayor serenidad lo inevitable, reduciendo la ansiedad y la ira que surgen cuando algo inesperado nos golpea. Marco Aurelio aconsejaba recordar diariamente que la muerte, la enfermedad, la pérdida, el rechazo son experiencias universales y que no debemos resistirnos a ellas como si fueran injustas o particulares. Esta aceptación racional es clave para no enfadarse ni frustrarse en exceso cuando las cosas no salen como queremos. ¿Cómo aplicar la visualización negativa? Comienza dedicando unos minutos al día para imaginar lo que podría salir mal en una situación que te preocupa: perder un trabajo, que un amigo te decepcione, un conflicto familiar o un fracaso personal. Visualiza con detalle cómo te sentirías, qué pensamientos tendrías y cómo responderías. Luego, reflexiona sobre qué partes están realmente bajo tu control y cuáles no. Este ejercicio no busca obsesionarte con escenarios negativos, sino desensibilizarte y prepararte emocionalmente. Al estar mentalmente entrenado para enfrentar dificultades, cuando éstas ocurren, tu reacción será mucho más calmada y racional. En lugar de caer en la ira o el miedo paralizante, podrás responder con serenidad y buscar soluciones prácticas. Ejemplo práctico. Supón que tienes miedo de perder la paciencia con un familiar que suele provocarte. Con la visualización negativa, imaginas esa situación exacta, escuchas las palabras que te irritan, sientes cómo la rabia comienza a surgir, pero al mismo tiempo practicas mentalmente la respuesta estoica, respiración profunda, reconocer que la actitud del otro está fuera de tu control y decidir no reaccionar con enojo. Además, esta práctica ayuda a valorar más lo que se tiene. Al imaginar la pérdida o la ausencia,
aprendes a agradecer el presente, la salud, las relaciones y las oportunidades. Esa gratitud reduce la insatisfacción constante y la tendencia a quejarse, elementos que disparan la ira y la frustración. Importante, la visualización negativa no es un ejercicio para obsesionarse ni para vivir con miedo constante, sino una forma de fortalecer el sistema emocional, igual que un músculo que se entrena para resistir el estrés. Integrar esta técnica a tu rutina diaria, incluso 5 minutos por día, puede transformar radicalmente tu capacidad para mantener el control emocional cuando el caos parece apoderarse de tu vida. No solo estarás menos expuesto a la ira, sino que desarrollarás una mente más clara, resiliente y preparada para enfrentar cualquier adversidad. Esta lección conecta perfectamente con las anteriores sobre autocontrol y silencio, porque todas apuntan a un mismo fin: construir un espacio interno invulnerable a las tormentas externas. Lección 9. El desapego estoico. Soltar expectativas y evitar la ira inútil. El desapego es un pilar fundamental en la filosofía estoica para mantener la calma en medio del caos. No se trata de indiferencia ni de frialdad, sino de entender con claridad qué es y qué no es parte de nuestro dominio. Muchas veces la ira y la frustración nacen porque nos apegamos a expectativas rígidas sobre cómo deben ser las cosas o cómo deberían actuar los demás. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Las acciones de otros, las opiniones ajenas, el pasado o el futuro están fuera de nuestro control. Al apegarnos a resultados o comportamientos específicos, nos exponemos a decepciones y rabias que no aportan nada. El desapego implica aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Esto no significa resignación pasiva, sino una aceptación activa y consciente que libera energía para actuar en lo que sí podemos cambiar. Cuando soltamos las expectativas, dejamos de sufrir por aquello que escapa a nuestra voluntad. Un ejemplo claro es cuando alguien nos ofende o decepciona. Si nos apegamos a la idea de que deben actuar bien conmigo o no deberían herirme, creamos un caldo de cultivo para la ira y el resentimiento. En cambio, al practicar el desapego, comprendemos que su actitud es resultado de sus propias creencias y circunstancias, no una agresión dirigida a nuestro valor personal. ¿Cómo practicar el desapego? Cuando sientas que una situación te genera molestia o enojo, haz una pausa y pregúntate: ¿esto está dentro de mi control? ¿Puedo cambiarlo? Si la respuesta es no, enfócate en aceptar la realidad con serenidad y en actuar con virtud y razón en lo que depende de ti. Esta actitud te ayuda a reducir la intensidad emocional, porque ya no luchas contra fuerzas externas, sino que armonizas con ellas. Además, el desapego fortalece la resiliencia, pues te prepara para enfrentar cualquier dificultad sin perder la compostura. Desde el punto de vista emocional, el desapego es una especie de distancia saludable que evita que te involucres en dramas ajenos o en expectativas irreales. Te convierte en un observador consciente, capaz de responder con inteligencia en lugar de reaccionar impulsivamente. Ejemplo práctico: imagina que un amigo cancela un plan en el último momento y sientes rabia. Practicar el desapego sería reconocer que no puedes controlar su decisión, aceptar que a veces las circunstancias cambian y elegir no dejar que esa frustración arruine tu día. Al cultivar esta habilidad, te vuelves menos vulnerable a la ira y más dueño de tus emociones, lo que mejora significativamente tus relaciones personales y tu bienestar interior. En la próxima lección, veremos cómo el ejercicio de la autoobservación constante te ayuda a identificar y controlar esos impulsos de enojo antes de que tomen el mando. Esta conciencia es esencial para no dejar que la ira te domine y para mantener un estado emocional equilibrado, incluso en las situaciones más difíciles. Lección 10. La autoobservación estoica. Vigilancia constante para dominar la ira. La autoobservación es una herramienta esencial para quien busca mantener la calma y no dejarse llevar por la ira o el resentimiento. Los estoicos nos invitan a ser vigilantes sobre nuestros pensamientos, emociones y reacciones, como si fuéramos un centinela que vigila constantemente el territorio de la mente. Esta práctica
nos permite identificar los impulsos de enojo en su fase inicial y detenerlos antes de que se conviertan en una respuesta descontrolada. Marco Aurelio, uno de los más grandes filósofos estoicos, escribió en sus meditaciones que debemos examinar y cuestionar cada pensamiento y sentimiento que nos atraviesa. ¿Es razonable? ¿Me ayuda o me perjudica? Este cuestionamiento crítico es la base para no ser esclavos de nuestras pasiones. La clave está en desarrollar una actitud de observador imparcial que no juzga ni reprime, sino que simplemente registra lo que ocurre en el interior. Con esta conciencia despierta, podemos detectar señales tempranas de molestia o enfado, como un pensamiento repetitivo, una sensación física de tensión o un deseo de reaccionar impulsivamente. Practicar la autoobservación requiere disciplina y constancia, pero sus beneficios son enormes. Nos permite reconocer patrones de ira que quizás se repiten inconscientemente y entender qué situaciones o personas suelen desencadenar esos estados. Esta información es valiosa para anticiparnos y preparar respuestas más equilibradas. Además, esta vigilancia interior fortalece el espacio entre el estímulo externo y nuestra reacción. En ese espacio está la libertad, la posibilidad de elegir cómo responder. En lugar de actuar por impulso o dejar que la ira nos controle, podemos responder con calma, razón y virtud. Ejemplo práctico: cuando alguien te provoca o critica injustamente, en vez de reaccionar al instante con enojo, haz un ejercicio mental para observar qué estás sintiendo y pensando. Reconoce la emoción sin dejar que te domine. Pregúntate, ¿vale la pena enfadarme? ¿Qué beneficio me trae esta reacción? ¿Puedo responder desde la serenidad? Este tipo de práctica, repetida día a día, genera un cambio profundo. La mente se vuelve más flexible, menos reactiva, y la ira pierde su poder destructivo. En su lugar, surge una actitud de comprensión y paciencia, que mejora tus relaciones y tu bienestar emocional. Por último, la autoobservación también te permite identificar cuándo es necesario dar un paso atrás, tomar distancia emocional y cuidar de ti mismo. Reconocer que estás en un estado vulnerable es un acto de sabiduría que evita decisiones o reacciones precipitadas. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la práctica del ejercicio físico y la meditación complementan la autoobservación para fortalecer el control emocional. Ambas herramientas ayudan a calmar la mente y el cuerpo, creando un estado óptimo para enfrentar el estrés sin perder la compostura. Lección 11. Ejercicio físico y meditación, aliados estoicos para la calma mental. El cuidado del cuerpo y la mente es una parte esencial del enfoque estoico para mantener el control emocional y evitar la ira. Marco Aurelio y Séneca, grandes referentes del estoicismo, reconocían que la salud física influye directamente en la estabilidad mental. Por eso, integrar el ejercicio físico y la meditación en la rutina diaria es fundamental para fortalecer la resistencia ante el estrés y las emociones negativas. El ejercicio físico libera endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad, que reducen la ansiedad y mejoran el estado de ánimo. Además, un cuerpo activo responde mejor al estrés y a las presiones externas. Desde una perspectiva estoica, cuidar el cuerpo es cumplir con el deber hacia uno mismo, ya que la mente y el cuerpo forman un todo indivisible. Por otro lado, la meditación, entendida como práctica de atención plena o mindfulness, ayuda a entrenar la mente para estar en el presente, observar sin juzgar y reducir la reactividad emocional. Esta práctica es un complemento perfecto para la autoobservación estoica, porque crea un espacio mental donde es posible responder con serenidad en lugar de reaccionar impulsivamente. Incorporar estos hábitos contribuye a crear un escudo que protege la mente frente a las provocaciones externas. La combinación de cuerpo activo y mente calmada facilita mantener la paciencia y el control, incluso cuando el entorno es caótico o las personas actúan de forma agresiva o injusta. Ejemplo práctico: dedica al menos 20 minutos diarios a alguna actividad física que disfrutes, como caminar, correr, yoga o natación. Paralelamente, practica la meditación por 10 minutos, enfocándote en tu respiración y en observar tus pensamientos sin engancharte en ellos. Esta rutina diaria actúa como un entrenamiento para tu resiliencia emocional. Más allá del bienestar físico, estas prácticas te enseñan disciplina y autocuidado, valores muy apreciados en el estoicismo. Al fortalecer tu cuerpo y mente,
reduces la vulnerabilidad a las emociones intensas, incluida la ira. En la próxima lección abordaremos cómo la reframing o reinterpretación cognitiva puede ayudarte a transformar situaciones conflictivas en oportunidades para el crecimiento personal. Cambiar el enfoque mental sobre un evento puede ser la clave para dejar de sentir ira y adoptar una actitud de aprendizaje y serenidad. Lección 12. Reinterpretación estoica. Cambiar la perspectiva para dominar la ira. Una de las técnicas más poderosas que el estoicismo ofrece para mantener el control emocional es la reinterpretación cognitiva, o reframing. Consiste en cambiar el significado que damos a una situación que nos provoca enojo o frustración, transformándola en una oportunidad para aprender, crecer y fortalecer nuestra virtud. Los estoicos enseñan que no son los hechos en sí los que nos alteran, sino la interpretación que hacemos de ellos. Cuando algo negativo ocurre, tenemos dos opciones: ver solo la dificultad o buscar el aprendizaje que esa experiencia nos brinda. Esta elección consciente nos permite reducir la intensidad de emociones destructivas como la ira. Por ejemplo, si alguien te insulta o critica injustamente, en lugar de reaccionar con rabia, puedes reinterpretar esa acción como una prueba para practicar la paciencia, la tolerancia y la comprensión. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo usar este momento para fortalecer mi carácter? Esta práctica no solo disminuye la ira, sino que también fortalece la resiliencia y la serenidad interior. Nos ayuda a mantener la calma y a actuar con sabiduría, sin dejar que las emociones negativas gobiernen nuestras decisiones. Para aplicar esta técnica, primero reconoce el impulso de enojo que surge ante una provocación. Luego, detente y busca una interpretación alternativa que te aporte tranquilidad y poder. Con la práctica constante, este hábito se vuelve automático y tu mente se vuelve menos reactiva. En la siguiente lección, exploraremos cómo el autocontrol y la disciplina diaria son esenciales para consolidar estas habilidades y vivir una vida guiada por la razón y la virtud. Lección 13. Autocontrol estoico. La disciplina como escudo contra la ira. El autocontrol es la piedra angular del estoicismo y la herramienta más poderosa para mantener la calma cuando todo parece salir mal. Los grandes filósofos estoicos insistían en que no podemos controlar los eventos externos, pero sí nuestras respuestas internas. La disciplina personal es el mecanismo que permite ejercer ese control sobre las propias emociones, evitando que la ira tome el mando. Practicar el autocontrol significa observar las emociones cuando surgen, sin dejarse arrastrar por ellas. En vez de explotar o reaccionar impulsivamente, el estoico respira, piensa y elige cómo actuar de forma racional y equilibrada. Esta habilidad se fortalece con la repetición diaria de pequeños ejercicios de control emocional. Un ejemplo claro es detenerse antes de responder a un comentario ofensivo o una situación frustrante. Este simple acto de pausa es una victoria sobre la reacción automática y el inicio de un comportamiento más consciente y sereno. Además, el autocontrol está estrechamente ligado a la autodisciplina en la vida diaria. Alimentarse saludablemente, dormir bien, trabajar con constancia y respetar los propios límites. Esta armonía corporal y mental refuerza la capacidad de manejar las emociones difíciles. El estoicismo nos recuerda que la ira es un fuego que consume al que la siente más que al otro. Por eso, entrenar el autocontrol es invertir en bienestar y en relaciones saludables. En la próxima lección, veremos cómo la empatía y la comprensión hacia los demás actúan como antídotos naturales contra la ira y el resentimiento. Sigue con nosotros para descubrir cómo cultivar estas virtudes puede transformar tus interacciones y ayudarte a mantener la paz interior en medio del caos. Lección 14. Empatía. Estoica. Comprender para no enfadarse. La empatía es una virtud fundamental para mantener la serenidad cuando enfrentamos conflictos o provocaciones. Desde la mirada estoica, entender que todos los seres humanos actúan según sus propias percepciones, limitaciones y sufrimientos nos ayuda a liberar la ira y el resentimiento. Cuando alguien nos hiere o incomoda, nuestra reacción natural puede ser enfadarnos. Sin embargo,
Si recordamos que esa persona también está luchando con sus propias dificultades internas, que muchas veces desconocemos, podemos cultivar compasión y paciencia. Esta comprensión reduce el peso emocional y nos permite responder con calma. El estoicismo nos enseña que nadie actúa mal a propósito. Simplemente, todos estamos en un proceso de aprendizaje y evolución. Al aceptar esto, evitamos personalizar los actos negativos y alejamos la ira de nuestro corazón. Para practicar esta empatía, intenta ponerte en los zapatos del otro antes de reaccionar. Pregúntate, ¿qué motivos o circunstancias pueden estar detrás de su conducta? ¿Cómo puedo responder sin perder mi paz interior? Además, cultivar la empatía no significa permitir abusos o comportamientos tóxicos, sino elegir conscientemente no alimentar la ira y buscar soluciones desde la comprensión y la serenidad. En la próxima y última lección, hablaremos sobre la aceptación radical, cómo abrazar lo que no podemos cambiar y encontrar paz incluso en las situaciones más difíciles. No te pierdas este cierre que te ayudará a consolidar todo lo aprendido y avanzar hacia una vida emocionalmente libre y equilibrada. Lección 15. Aceptación radical estoica. Encontrar paz en lo incontrolable. La aceptación radical es la última y quizás la más profunda de las lecciones estoicas para mantener la calma y no enfadarse con los demás ni con uno mismo. Los estoicos nos enseñan a diferenciar entre lo que depende de nosotros y lo que está fuera de nuestro control. Aceptar con serenidad aquello que no podemos cambiar es la llave maestra para liberarnos de la frustración, la ira y el sufrimiento innecesario. Cuando algo externo nos afecta, una injusticia, una traición o incluso una desgracia, la reacción común es resistirnos, quejarnos o enfadarnos. Sin embargo, el estoicismo invita a recibir esas circunstancias con una actitud de aceptación, entendiendo que no podemos controlar todo lo que sucede, pero sí cómo respondemos a ello. Esta aceptación no implica pasividad ni resignación, sino una forma sabia de enfocar la realidad. Al aceptar lo inmutable, liberamos energía mental y emocional para concentrarnos en aquello donde realmente tenemos poder, nuestras acciones, pensamientos y actitudes. Un ejercicio práctico es repetir internamente, esto no depende de mí. Cada vez que sientas brotar la ira o la frustración, esta frase te conecta con la realidad y te ayuda a soltar lo que no puedes controlar. De esta manera, fortaleces tu tranquilidad interior porque comprendes que la vida es imprevisible y que el verdadero control reside en la propia mente y en la virtud. Con esta última lección, cerramos nuestro camino hacia una vida donde la ira ya no dicta nuestras decisiones y donde el poder de la razón y la aceptación nos guían hacia la libertad emocional. Ahora que conoces estas 15 poderosas lecciones de estoicismo, para nunca volver a enfadarte o sentirte ofendido, es momento de aplicarlas en tu día a día. Recuerda que el dominio emocional es un arte que se construye con práctica constante y paciencia. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que transformará tu vida. También te invito a ver los videos que aparecerán al final, donde profundizamos en otros temas estoicos esenciales para vivir con más paz, control y sabiduría. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo y conquistando tu bienestar emocional. Haz clic ahora y acompáñame en este viaje hacia una mente fuerte e imperturbable.